domingo 14 de agosto del 22, donde tenemos la vida para venir a la casa del Señor. Dice, yo me alegré, dice la Escritura, yo me alegré, porque es una alegría venir a la casa del Señor. Me alegré cuando dije, voy a la casa del Señor, voy a ver a mis hermanos. Amén. Y ve uno las maravillas, el milagro que Dios hace no solamente en nosotros, en esta preciosa mañana de domingo, calientica, y venir todos dispuestos en familia, porque Dios nos va a hablar. Amén. Hay muchas formas en que Dios habla. Los cielos cuentan la gloria del Señor. Amén. Amén. Cuentan, o sea que dialogan y hablan. Los niños hablan. Y a propósito, un aplauso para los niños. Porque los niños son la iglesia del presente y la iglesia que vamos a dejar un legado impreso en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos. Yo saludo allá a esos nietecitos preciosos que sé que van a tomar nota de la prédica. Y quiero que todos como niños en esta mañana podamos preparar nuestro corazón. Dios va a hablar, como les decía, por medio de los montes, de los cielos, del agua, por medio de los niños, por medio, sin palabras habla. Un abismo habla a otro abismo. Entonces estemos expectantes, porque hoy el Señor Dios va a hablar a través de nuestro pastor a nuestra vida. Yo quiero que tú atrapes, no sé, pero siento de mi Señor, no es mío, atrapa y diga, esto es mío cuando le llegue la palabra. O sea que vamos a estar todos súper atentos, no nos lo perdamos, porque cuando Dios habla, trasciende. Cuando papá y mamá nos hablaban, trascendía. Cuando nosotros como padres le hablamos a nuestros hijos, por la autoridad que tenemos, trascendemos. Pero cuando una persona de autoridad abre su boca y es el parlante de Dios, todo registrado en la Escritura, entonces va a trascender para vida eterna. Amén. Para este presente, pero para la vida eterna. En el nombre de Jesús, oro que esa palabra la podamos escribir en la tabla de nuestro corazón, porque amada Iglesia Fuente Viva, recordemos que somos como libros abiertos, que la gente, dice la Escritura, somos epístolas y cartas vivientes, donde la gente, nomás con vernos, va a leer algo. Oro porque el Señor, Espíritu Santo, te dé la palabra a través de la boca del pastor. A mí también, yo vengo adelante, yo no sé de qué va a predicar, pero lo que sí sé es que Dios le ha hablado, porque mi oración es, Señor, que la mente de mi pastor esté llena de la palabra tuya, la mente de Cristo, que lo llenes de gracia y de sabiduría y que trascienda para vida eterna, en el poderoso nombre de Jesús. Y Fuente Viva dice, amén, amén, amén. Gloria a Dios. Al dueño de la iglesia, hoy le decimos, gloria. Decimos al Espíritu Santo, gracias por estar aquí, Espíritu de Dios. Gracias, Señor, gracias. Pero el Espíritu Santo, gracias por estar acá. Estoy delante de adorarte, de orar a nuestro Padre, de alabar a nuestro Padre Celestial, al Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Pero lo queremos hacer por tu vida, por tu fuerza, amado Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, gracias. Bendito sea. El dueño de la iglesia, el dueño de los corazones, el dueño de nuestro ser, es el Espíritu Santo de Dios.
sea la gloria, Para ti será. la gloria al Espíritu Santo, al Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial. El Espíritu Santo es el que nos da, es el dador de los dones, y de los dones del Espíritu Santo es el amor, el gozo, la paz y todo don bueno y perfecto. Así que estemos a la expectativa en esta mañana, porque Él está aquí, Él puede hablar y darnos alguna respuesta de lo que nosotros hemos estado interrogando, pidiendo al Señor. Por eso estemos en expectativa, pero honremos al Señor. Hemos de cantarle ahorita al Señor, no para nosotros, sino para Él, desde lo más profundo de nuestro ser, de nuestro espíritu unido al Espíritu Santo. Gracias, Padre. Que adoremos como el Señor quiere que le adoremos, como en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Levantamos nuestro corazón, levantamos nuestra alma, nuestras manos y nuestras voces para honrar a Dios. El Espíritu Santo sopla en nosotros. Todo puede pasar, ¿cierto? Todo puede pasar. Decía Job, el soplo del Espíritu, el soplo del Omnipotente me formó, el soplo del Altísimo. ¿Acaso cuando el ser humano estaba sin crear, el Señor le dio forma, tomó el barro, le dio forma, y qué hizo el Señor? Sopló aliento. Sopló y le dio aliento de vida y lo hizo un ser viviente. Amén. Amén. Pero ahora por el Señor Jesucristo somos espíritus vivificantes. Así que estemos prestos, esperemos, seamos sensibles al soplo del Espíritu Santo. Y seamos sensibles, pongamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros anhelos, todo nuestro ser, nuestro cuerpo, anhelante, deseoso, sensible a la voz del Espíritu Santo, al soplo del Omnipotente, al soplo del Espíritu Santo. Estemos expectantes, porque Él en cualquier momento pasa y sopla en tu ser. Muchas veces Él se hace sentir así tangiblemente. Él sopla en nosotros, pasa viento, y eso es lo que quiere decir espíritu, es un viento, pero es la persona preciosa del Espíritu Santo. Y de esta mañana, Espíritu Santo, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, amado Espíritu Santo. Porque tengo hambre, porque tengo anhelos, porque tengo deseos de ti. El soplo. Porque por el soplo del Espíritu Santo todo puede suceder. Amén. Sentémonos. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, tenemos un título que espero que sea un poquito sugestivo al comienzo, pero que cree una expectación, algo que queremos tener. Por ahora, por el momento, infiltración no le dice nada a usted, pero a medida que vayamos desarrollando, a medida que vayamos hablando, a medida que vayamos escuchando, a medida que estemos apercibidos por la presencia del Espíritu Santo, vamos a entender. Hace 8 días, para hacer un pequeño resumen de lo que hace 8 días hablamos y que dijimos que íbamos a seguir trabajando hasta que nosotros tengamos esa mentalidad. Y es una mentalidad de reino, no mentalidad de mundo, no mentalidad religiosa, no mentalidad de iglesia, sino es una mentalidad de reino. Hace 8 días el título, ¿ustedes se acuerdan cómo era el título? Comunidad de reino. Comunidad de reino. Muy bien, comunidad de reino. Y nosotros decíamos que comunidad tenía 2 partes que cada una tenía una expresión común y unidad, ¿cierto? Y entonces decíamos que comunidad
en el sentido de común, era un grupo de personas, una familia, una congregación que tenía, o un número de personas que tenía algo en común, que tenía muchas cosas en común, que las diferenciaba de otras comunidades o de otras familias o de otras congregaciones que tenía, o de otros reinos, de otras formas de pensar. Y eran personas que tenían en común, y por lo que se trata de comunidad del reino, que tenían en común primeramente un Dios, el único y verdadero Dios, que tenían en común la adoración al Señor, que tenían en común unas costumbres, una cultura del reino, una cultura que Dios nos había dado, eso y muchas cosas más. Una comunidad unida, era la unión en un grupo de personas que tenían esas características unidas, ¿cierto? Esa era una comunidad, algo en común, donde no hubiera, y decíamos, ¿será posible? Yo les hacía una pregunta, ¿será posible que Fuente Viva, será posible que en su familia, será posible que en nuestro barrio haya una comunidad donde no haya rencilla, donde no haya odio, donde no haya enemistad, donde no haya envidia, donde no haya pobreza, donde no haya enfermedad? ¿Será posible que pueda haberlo? Amén. Que podamos ver esa comunidad. Y es una comunidad que eso no sale de la noche a la mañana, es algo que nosotros podemos y debemos formar. Si nos proponemos, nosotros podemos tener esa comunidad. Y dijimos que había un ejemplo, ¿cierto? En la primera iglesia había esa comunidad donde todos se ayudaban mutuamente, donde ninguno decía que era mío lo que poseía, sino que era de todos, donde se amaban. Y porque tenían algo en común. ¿Qué era algo en común? Que amaban al Rey del reino, a Jesucristo. Jesucristo es el Rey, ¿cierto? Que todo lo que tenían, que para todo ellos era Jesucristo, porque lo vivían, porque lo sentían. Muchos de ellos los habían visto, pero otros no lo habían visto, pero de lo que les hablaban los que lo habían visto, entonces ellos se llenaban de esa pasión. ¿Será posible que nosotros estemos apasionados diariamente por Cristo Jesús? Amén, amén. Que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos como para el Señor, como para Él, y lo hagamos en el nombre del Señor Jesucristo. Que Jesucristo sea lo primero, que Jesucristo sea antes, que Jesucristo sea lo más grande, que Jesucristo sea el motivo de nuestra vida. ¿Será posible? Sí, Señor. ¿Será posible ver esa comunidad? ¿Será posible ver esa familia así? Donde reine Jesucristo en el corazón de papá, en el corazón de mamá, en el corazón de los niños, de los hermanos, de los vecinos, y que haya luz en ellos para que lo puedan expresar, porque una comunidad de reino tiene que necesariamente resplandecer ante los demás, porque se trata de personas que proyectan la naturaleza, que proyectan el carácter de Cristo Jesús ante las otras personas, porque de eso se trata. Y que nosotros extendamos también esa comunidad, que nosotros extendamos también y demostremos al mundo que somos diferentes al mundo. Y hablamos que comunidad de reino, y decíamos que el reino de Dios, y hablando del reino, pues reino significa poder. El reino significa dominio, reino significa autoridad. Y los ciudadanos, los miembros del reino de Dios tienen poder y tienen autoridad que el Señor Jesucristo les ha delegado. Amén. Diga, yo soy hijo de Dios, ciudadano del reino de Dios. Y estoy dispuesto a colaborar con el Espíritu Santo para formar en mi familia una familia y una comunidad de reino. Amén. De reino. El reino de Dios es la expresión de vida aquí en la tierra. La expresión de vida en la tierra que vive bajo el gobierno de Dios. No bajo el gobierno de un sistema del mundo, de unas costumbres del mundo, de una cultura del mundo,
sino de la cultura, de la expresión del reino de Dios. Para que todo sea aquí en la tierra como es en el cielo. El reino de Dios es la forma de gobierno más perfecta que puede haber sobre la tierra, que está diseñada. El reino de Dios está diseñado, Dios lo diseñó así, la forma de gobierno que nosotros podemos experimentar, porque la forma del reino de Dios es de donde proceden todas las cosas, donde pueda haber todo lo perfecto, todo lo que las personas necesitan, todo lo que una familia necesita: salud, paz, justicia. Todo está en el reino de Dios. El reino de Dios es proveedor de todas, absolutamente de todas las cosas que los humanos necesitamos aquí en la tierra. Cualquier clase de provisión, ¿dónde está? En el reino de Dios. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitas tú? Techo, comida, provisión, salud, paz, amistad, adoración a Dios. Busca primeramente el reino de Dios, que todas esas cosas están allí presentes. Necesitas el amor sincero de Dios, la presencia de su Santo Espíritu. En el reino de Dios está allí presente. El reino de Dios es la forma de gobierno que ojalá tuviera cada nación sobre la tierra, cada ciudad, cada empresa, cada familia, cada persona en particular. Que Dios verdaderamente gobierne y haga su voluntad. El problema es que nosotros decimos, y la gente ora que hágase tu voluntad como en los cielos, aquí en la tierra, hágase tu voluntad, pero seguimos haciendo es nuestra voluntad. Y nosotros andamos como una comunidad, pero dependiendo de las cosas del mundo, dependiendo de la televisión, dependiendo de las redes, dependiendo de otras cosas, pero venimos, de pronto vamos a un sitio religioso donde se canta y se alaba y se salta y toda esta cosa, y nosotros decimos que estamos en el reino de Dios, pero no dejamos de ser una iglesia religiosa, que se mira para sí mismo, cuya función es algo para mí, encerrados en un culto. Pero cuando es el reino de Dios, se mira esa afuera, se mira la bendición para los demás, se hacen obras como los demás, como decíamos, ¿sí? El reino de Dios es lo que nosotros necesitamos. Bien lo digo, y quiero por favor que me lea, porque esa es la idea, ese es el pensamiento, ese es el propósito que Dios quiso desde el comienzo. Tener una familia, tener comunidades, tener gente que expresara la naturaleza de Dios y que se guiara por principios, por valores, por los pensamientos sanos, libres, por sabiduría. Y así lo dijo, se lo dijo, el Señor escogió un pueblo que fuera diferente a los demás, un pueblo que fuera ejemplo, un pueblo que mostrara a Dios. Les dice Moisés, aquí les dice al pueblo israelita, a los hebreos, les dice hablando el Señor, les dice: estos son los mandamientos que yo les he mandado. Entonces dice Moisés: guárdenlos y pónganlos por obra, porque, mire, los mandamientos de Dios, pónganlos por obra, sus estatutos, porque esa es vuestra sabiduría. Esto es el saber de todas las cosas y vuestra inteligencia ante los ojos de los demás, los cuales oirán todos estos estatutos, todos estos preceptos, todos estos mandamientos y dirán: ciertamente pueblo, comunidad, ciertamente congregación, ciertamente iglesia sabia y entendida, y nación y comunidad grande es esta. ¿Qué dice en el cielo?
Dice, porque qué nación, qué comunidad, qué congregación, qué familia grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, dicen los de afuera, como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué nación tan grande hay que tenga estatutos y juicios justos como esto de esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Amén. ¿No es esto para bien? Sí. Amén. Miremos qué dice el 9. Por tanto. Deuteronomio 4:9 dice, por tanto, escuchen, guarda tu alma con diligencia, Amén. para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos, de los hijos de tus hijos. Esto prevalezca. Gloria a Dios. El reino de Dios, que es diferente a una religión, es diferente a la religión cristiana. Muchos dicen, nosotros somos cristianos, pero no están siguiendo sino una religión, con algunas costumbres, con algunas cosas que sirven para entretener a las personas, para que estén ahí. Pero en el reino de Dios, que es la forma de vida diseñada por Dios, con los más preciosos y excelentes valores y principios y pensamientos y deseos y patrones de conducta para que nosotros vivamos aquí en la tierra Como en el cielo. como se vive en el cielo. Amén. Amén. Y amén. Amén. Ahora, una comunidad de reino, una comunidad que sigue los principios de Dios. Y una comunidad de reino, vuelvo a repetir, una comunidad de reino es la que tiene su gente, la que tiene su gente que sigue los principios de Dios, que sigue los principios divinos, que tiene el carácter de Cristo Jesús, que no está presionada ni esclavizada al sistema de este mundo, llamado reino de tinieblas, porque el mundo es totalmente contrario al reino de Dios. Todas las cosas del mundo son contrarias a Dios. Y las personas del reino de Dios son diferentes en su modo de ser, ¿no? En su conducta, su forma, su expresión de vida, diferentes a las del mundo. Por eso, porque ellos proyectan la naturaleza divina, ellos proyectan los pensamientos de Cristo. Pero esto solamente se logra cuando somos uno con Cristo Jesús. Ahora vuelvo a repetir esto. El problema hoy en día es que cuando a veces nos decimos y nos reunimos para alabar y honrar y escuchar la palabra de Dios, el problema es que se ha infiltrado la religión y la gente se ha acomodado, se ha amoldado a los patrones y a los principios de este mundo. Por eso el Señor nos advierte, el Señor siempre está diciéndonos qué debemos y podemos ser y hacer. Lo que nosotros somos es lo que nosotros podemos proyectar para hacer. Eso es lo que nos define, lo que somos define lo que podemos hacer, no al contrario. Si nosotros hacemos buenas obras, si nosotros somos lindos, si nosotros hacemos tantas cosas, eso no quiere decir que seamos eso que nosotros hacemos. Pero si nosotros somos lo que dice el Señor que somos, hijos de Dios, ciudadanos del reino de Dios, con autoridad y poder, podemos hacer ya
las cosas. Y eso sí nos va a caracterizar. Vuelvo a repetir, el problema de hoy en día es que la gente se ha acomodado, se ha amoldado a las cosas de este mundo. Y dice el Señor en Romanos capítulo 12, versículo 2, pero vamos a verlo en la versión, nueva traducción viviente. Dice, escuchemos bien, miremos bien. No se amolden, no se acomoden al mundo actual. No imiten las cosas del mundo actual, sino sean transformados, sino permitan que Dios los transforme. Dice ahí, no sigan las mismas costumbres, la misma conducta del mundo actual, sino permitan que sea Dios quien los transforme y los renueve en su mente, en sus pensamientos, que los renueve en su forma de pensar. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que el Señor, cuando nos llama, nos está diciendo: permítame que yo los transforme, no en esclavos, sacarlos de la esclavitud del mundo para introducirlos a algo nuevo y mejor, al gobierno, al reino de Dios. Y entonces así podrán comprobar y conocer cuál es la buena voluntad que Dios tiene para con cada uno de nosotros, para con nuestra familia. Y la buena voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Pero si estamos metidos en el mundo, por eso no se dan muchas cosas en nosotros. Porque a veces seguimos con depresiones, angustiados, con dificultades en el matrimonio, con dificultades en la relación con las demás personas, con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos amoldados al mundo durante la semana y queremos taparlo ahí, como hace el gato, taparlo los domingos, viviendo, a levantar las manos, a cantar, pero no de corazón. ¿Ah? Y es que amoldarse al mundo, eso lo aborrece Dios. Dice en Santiago capítulo 4, versículo 4 y 5, dice: porque, dice, oh alma adúltera. ¿Qué quiere decir adúltero? Que es infiel. Que es infiel. Adúltero es aquel que tiene su esposa, que tiene a alguien a quien debe ser fiel, pero a la vez también lo hace, tiene otro a quien que tiene dos señores o tiene dos señoras. ¿Sí? Adúltero es que yo diga que pertenezco aquí, que esto, pero también aquí, eso no puede ser posible. No podemos estar en el mundo, ni podemos también estar de acuerdo con el reino de Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cuando somos amigos de todas esas cosas del mundo, somos enemigos de Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice, mire esto lo hermoso, o pensáis que la Escritura dice, hermano, que el Espíritu que mora en nosotros nos anhela celosamente? ¿Ah? Amén. El Señor no quiere que nosotros estemos en el mundo, porque en el mundo somos esclavizados. Y quiero hacer una aclaración que yo ya la hice. Cuando la Biblia habla del mundo, tenemos que entender al mundo en dos sentidos. Primero, el mundo en general, que es la humanidad. Ese es el mundo, ¿cierto? Al cual Dios ama, porque Dios ama a la humanidad. Ama al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, es decir, de tal manera amó Dios a la humanidad que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Pero también debemos entender al mundo como sistema, como una forma de costumbres
que tienen en común los que no están con Dios. Como sistema del mundo, el Señor aborrece al mundo. Eso es lo que quiere decir. El que es amigo de las costumbres, el que es amigo de los pensamientos, del lenguaje, de las formas de vida del mundo sin Dios, es enemigo de Dios. Pero lo más hermoso aquí es que el Espíritu Santo no quiere que nosotros estemos metidos en el mundo, en ese sistema. Él no quiere que estemos esclavizados por el odio, por la pobreza, por la ruina, por la corrupción, por la perversión. Todo lo que sabemos que hay en el mundo, ¿cierto? Y lo que está aumentándose en este momento en el mundo, para con nuestros niños, para con la familia, para con las mujeres. El Espíritu Santo nos anhela, porque es que Él quiere formarnos. Él quiere que conozcamos a Dios, y Dios es amor. Él quiere que nosotros vivamos conforme a Cristo Jesús. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos enseña, es nuestro divino Maestro. Él es el que nos forma para el reino de Dios. Y dice también en 1 Juan capítulo 4 versículo 4, también hablando del mundo, primero decimos ahí que no nos amoldemos al mundo, pero en 1 Juan capítulo 4 versículo 4 también hablando del mundo dice: hijitos. ¿Quién habla así? ¿Quién nos dice así? Nuestro Padre. Hijitos, vosotros, miren el amor de Dios. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Por qué dejarnos vencer? ¿Por qué permitir que nos oprima el mundo y las cosas de este sistema depravado del mundo? ¿Por qué? Si el que está en nosotros nos da poder para enfrentar al que está en el mundo. ¿Y cuál es el que está en el mundo? Toda la maldad. El diablo con todos sus séquitos, todos esos espíritus de maldad, de odio, de rencor, de venganza, de individualidad, de egoísmo se llama, todo eso, y de pobreza. Pero nosotros tenemos la autoridad y tenemos el poder para vencer a esto, a estas cosas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y dice también en 1 Juan capítulo 5 versículo 4, hablando también del mundo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros estamos en el mundo, que como dice allí en Efesios, que seguíamos la corriente de este mundo y seguíamos guiados por el príncipe de este mundo que es el diablo, ¿cómo vivíamos nosotros? Esclavos. No más recordemos. Yo ni quiero recordarme cómo era yo antes de esto. Tremendo. ¿Usted quiere volver a eso como el perro que vuelve al vómito? No. Como la cerda, marrano lavado que vuelve otra vez a revolcarse cuando ya lo han lavado, vuelve a revolcarse allá. ¿Cuántos quieren volver al mundo? ¿No? Pues reflexionemos a ver qué amistad, qué costumbre, qué pensamientos, qué lenguaje, qué ideas tenemos, las cuales nos ha seducido al mundo. El mundo nos ha seducido. Pero vuelvo y repito, ¿no? Pero como vamos a una congregación y levantamos congregación, es diferente a ser la verdadera iglesia de Cristo Jesús. Como dice el Señor, no todo aquel que me dice Señor, Señor, Entrará al reino. entrará al reino de los cielos.
Porque una cosa es lo que decimos, una cosa es lo que cantamos, una cosa es lo que sale de nuestra boca y decimos, y te amamos, Señor. Pero también amamos al mundo, ¿cierto? Bueno, no podemos ser amigos ni podemos seguir las costumbres del mundo, porque el mundo ataca tremendamente. Hablábamos con la pastora, con la esposa y decíamos, caramba, cuando viendo a los muchachos, Qué difícil. vemos a los muchachos y les hemos dado una buena educación, les hemos dado un buen ejemplo, les hemos enseñado algunas cosas buenas con nuestro ejemplo, con nuestra guía, con nuestras palabras. Y salen los muchachos y están bien, los llevamos a una congregación, los llevamos a la iglesia, les decimos que leen la Biblia, y aparentemente los muchachos están bien, pero cuando llegan al mundo, que les toca irse, que desafortunadamente en provincia nos toca enviarlos a la ciudad, y cuando llegan a la ciudad, entonces entran en contacto con el mundo, entran en contacto con otros jóvenes, entran en contacto con hijos de los incrédulos. Y entonces, ¿qué pasa? Se contaminan, los oprimen, los humillan, les enrostran, les hacen ¿qué? Bullying. Y entonces, pues a ellos les hace falta papá y mamá que estén ahí. Entonces ceden. Es difícil, muy difícil. El mundo y sus, ¿cómo se llama? Y sus atracciones y toda esa cosa es seductor. Es seductor, realmente es seductor. Por eso necesitamos que todos estemos llenos y cegados del Espíritu Santo. Orar por él, pero también abrazarlos. También expresar nuestro amor. Y si el Espíritu que está en nosotros, con el abrazo, se transmite a esos muchachos, ellos van a tomar fortaleza. ¿Sí? Y si nosotros los estamos guiando, les estamos dando una palabra, les estamos conduciendo bien, si hemos orado antes y si nosotros mismos estamos llenos del Espíritu Santo, esos muchachos van a estar fuertes. Un niño es más fácil de captar y aprender, más fácil aprender y ser lleno del Espíritu Santo. Más que una persona cuando llega nueva. A nosotros nos tocó ya cuando teníamos cierta edad recibir al Señor Jesucristo y entrar al reino de Dios, y nos costó un poquito más de trabajo entender las cosas. Hay cosas que todavía no entendemos, pero a un niño se le facilita más. Amén. A un joven se le facilita más, por eso hay que estarlos instruyendo. Instruye el niño en su camino, y cuando fuere adulto ya no se apartará. Así la palabra. Ahora, ¿cómo vencer al mundo para ir avanzando? Si tenemos claro todas estas cosas que dice que no debemos ser participantes del mundo, ni seguir sus costumbres, ni nada, y sabemos que podemos vencer al mundo, y sabemos que tenemos el poder, porque el Señor nos dio espíritu de poder para vencer al mundo, ¿sí? Y vencer al sistema que gobierna este mundo. Entonces nosotros podemos vencer al mundo. ¿Cómo vencemos al mundo estando en el mundo? ¿Cómo podemos vencer al mundo estando en el mundo? ¿Y cómo podemos enseñarle a nuestros muchachos? En Juan capítulo 17 dice que nosotros estamos en el mundo, ¿cierto? El Señor oraba, nuestro amado Señor, nuestro Rey, oraba al Padre. Señor, es la misma oración que un papá y una mamá deben hacer. Amén, amén. Padre, mis hijos están en el mundo, pero ellos no son del mundo, Amén. porque yo les he enseñado a dejarse gobernar por Dios y por el amor y por las buenas y sanas costumbres, con buenos principios. Estamos en el mundo, pero no le pertenecemos al mundo. Y tenemos que estar en el mundo. Necesitamos, el Señor decía, yo no pido, Padre, que los saque del mundo.
sino que los libres del mal. Es decir, nuestros muchachos tienen que estar en el mundo para que aprendan a ser fuertes, para que tengan éxito posterior en la vida, en todas las cosas. Nosotros debemos estar en el mundo, pero con propósitos definidos. Nosotros, como hijos de Dios, como ciudadanos del reino de Dios, con autoridad y con poder, estamos en el mundo y nosotros debemos estar en el mundo. Necesitamos, el Señor nos deja en el mundo y tenemos que pasar por todas esas cosas. Sí, Señor, en el mundo, dice, va a haber dificultades, hay problemas, los muchachos son atacados, son seducidos. Y dice el Señor, en el mundo tendréis aflicciones. Sí, dice así. Miremos, ¿cómo se llama? Juan 16:33 dice, en el mundo tendremos problemas, en el mundo tendremos aflicciones, en el mundo tendremos persecución, en el mundo tendremos muchas confrontaciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Por eso estamos empeñados en cambiar una serie de cosas y tratar de tener esa mentalidad de reino, esa mentalidad de gobierno, esa mentalidad de poder, esa mentalidad de honestidad, esa mentalidad de sabiduría. Eso es lo que es el reino. Así lo decía el Deuteronomio, ¿no? Esa es vuestra sabiduría y es vuestra inteligencia. Dijo el Señor, todas estas cosas yo les he hablado para que en mí tengáis paz. El único que nos da la paz. ¿Cómo es? ¿En el reino? ¿Cómo dice el reino? El reino no es comida, ni bebida. No es nada de lo que el mundo quisiera llenar, el vientre quisiera llenar de todas las cosas. El reino no es eso. El mundo sí es eso. El mundo sí es comida francachela. Habrá francachela y habrá comilona. Y habrá comilona, eso es lo que es el mundo. Pero el Señor dice, no, Señor, el reino de Dios no es comida ni es bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por eso pidamos al Espíritu Santo que sople en nosotros, pero que demuestre su presencia en nosotros. Es que nosotros no estamos solos, ni estamos vacíos. El mundo está vacío de Dios, el mundo está vacío de las cosas buenas, el mundo está vacío del Espíritu Santo, pero nosotros somos llenos del Espíritu Santo. El Señor dice, no se embriaguen, no cojan las cosas del mundo, no se embriaguen con vino, con las cosas de este mundo, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. El Señor nos manda a que estemos llenos del Espíritu Santo permanentemente. No podemos decir toda la mañana eso, Espíritu Santo, sopla en mí, Espíritu Santo, llena mi vida. Señor, todas las cosas. Como decía también la canción, quita lo que no debe estar en mí, quítalo, amado Espíritu Santo. ¿No dice así? Es que nosotros debemos estar comunicándonos, debemos estar en comunión, debemos estar yendo a todo lado, trabajando, estudiando con el Espíritu Santo. Pero si hemos aprendido otras cositas diferentes, si hemos aprendido que no es sino que le pidamos a Dios cualquier cosa que Él mismo ahí se bota y nos da. No. Es adorar primeramente a Dios. Porque hay veces la adoración y la alabanza es para nosotros, es para cantar, es para que nosotros, y dice, ¿no han leído por ahí? Dice, música nueva para que relajes tu espíritu, música cristiana para que te sientas bien tranquilo y en paz. Esa es la forma del cristianismo religioso. Pero del reino de Dios es cantémosle al Señor, exaltemos al Señor, honremos a Dios, que nuestras canciones todas honren y le den gloria y exalten el nombre del Señor. Esas deben ser todas las canciones, verdaderamente en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Entonces, dice que para vencer al mundo no lo podemos hacer sino con el Espíritu Santo.
acuerdo? Así dice. Y para que nosotros seamos luz, seamos sal, seamos ejemplo al mundo como una comunidad de reino, ¿sí? Como unas familias de reino, como familias de ejemplo. Pero no podemos hacer sino con el Espíritu Santo y en el mundo, pero debemos estar en el mundo. Alguien dijo, yo tal vez se lo dije alguna otra vez, les dije que el mundo es nuestra plataforma de trabajo, donde nosotros debemos trabajar. No es aquí y aquí, solamente aquí, donde todos somos lindos, donde todos somos preciosos. Nuestra plataforma de trabajo en el reino es el mundo. Nuestro púlpito está en el mundo. ¿De acuerdo? ¿Por qué nos conformamos con menos si tenemos poder para eso? El Señor nos llamó, cada uno de los que estamos aquí hemos sido llamados, hemos sido escogidos. Primero el Señor nos llamó para que nosotros colaboremos, porque el Señor nos dice que somos colaboradores de Dios, para que colaboremos con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para restablecer el reino de Dios aquí en la tierra. Si nosotros verdaderamente somos ciudadanos, tenemos esa mentalidad, y vuelvo a repetir que yo quiero, nos ha puesto el Señor a seguir, como dice la palabra, seguir machacando, seguir hablando, seguir predicando y predicando, hasta que todos lleguemos a esa unidad, hasta que todos lleguemos a esa mentalidad, hasta que todos sepamos qué es lo que verdaderamente somos y qué no somos. Sí, lo que debemos ser y lo que no, lo que estamos siendo y haciendo, ¿cierto? ¿Sí me entiendo? Lo que debemos ser y hacer. Entonces nosotros debemos ser colaboradores con el Espíritu Santo, porque es la tarea del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos fue dado, o mejor, el Espíritu Santo está en nosotros, también con una misión. Recuerden que hemos hablado, Él habla de Cristo y nosotros también hablamos de Cristo. Él enseña, Él predica, el Espíritu Santo predica y evangeliza. Recuerda que lo vimos en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10, si mal no recuerdo, que el Espíritu Santo evangeliza, el Espíritu enseña, lleva el Evangelio, lo pone en nuestra boca, y nosotros debemos ser colaboradores para establecer el reino de los cielos. Y el Señor no nos llamó, escuchemos, Él nos llamó para que vayamos y seamos colaboradores y hagamos las cosas afuera. Él no nos llamó para que nosotros nos enclaustremos. Él no nos llamó para aislarnos, para reprimirnos del mundo. Porque mucha gente dice, yo no me mezclo con la gente del mundo, porque esos tienen unas costumbres raras. No, yo con esa gente no me meto, es el mundo, y nos contaminamos. Si el Señor nos puso en el mundo es para eso, no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que crea en Él fuera salvo. El Señor nos llamó para ser luz y ejemplo a los de afuera, a los incrédulos, para que nosotros con nuestro ejemplo y con lo que nosotros somos, es que hay que entender lo que somos en Cristo Jesús. Miremos Mateo, mire lo que somos. Ustedes se acuerdan también lo que somos nosotros cuando dice 1 de Pedro capítulo 1 o capítulo 2 versículo 10, bueno, ¿se acuerdan que somos nación santa, real sacerdocio, todo esto? Y eso es bonito, ¿no? Eso es bonito decir, y lo cantamos nosotros, somos el pueblo de Dios. Nosotros somos linaje escogido, nación santa, pueblo escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de su luz, de las tinieblas, a su luz admirable, y evidentemente lo cantamos. Pero eso somos. Pero miren lo que dice aquí, que a veces nosotros lo pasamos por encima. Vosotros sois. ¿Qué puede decir? Yo soy. Diga, yo soy. Yo soy la sal de la tierra.
Pero si la sal se desvaneciere, es decir, se esfuma, no aparece por ahí en el mundo, entonces ¿con qué será salada la tierra? Si lo que la tierra necesita es permanecer, la tierra lo que necesita es abono, la tierra lo que necesita es de la gente del reino de Dios. Entonces no sirve más para nada sino para ser echada afuera y hollada por los hombres, hollada, pisoteada, dañada por los hombres. Somos sal de la tierra, realmente, donde vayamos le damos sabor. No para pasarla sabroso. ¿Cuántos quieren pasarla sabroso? Que en el mundo tendréis, pero no temáis. pero no temáis, confiad que yo he vencido al mundo. Y vosotros, miren, vosotros sois la luz del mundo. La luz del mundo está en aquellos que reflejan a Cristo Jesús, reflejan su gloria, reflejan su luz. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que la luz de Dios estará en él. ¿Sí? Vosotros sois la luz del mundo porque tenemos a Cristo. Y nosotros en nuestra vida reflejamos a Cristo, reflejamos la bondad, reflejamos el amor, reflejamos la honestidad. Eso lo reflejamos ante el mundo. ¿Y dónde es que debemos alumbrar? Dice que la luz alumbra con más fuerza en las tinieblas, ¿cierto? Pero la gente amó más las tinieblas que la luz. Eso no va con nosotros. Amén. Amén. Vosotros sois la luz del mundo. Amén. Una ciudad asentada, miren que nos llama ciudad a nosotros. Después algún día hablaremos de la ciudad celestial. ¿Cuál es la ciudad celestial? La Jerusalén. La nueva Jerusalén. Que baja del cielo. La ¿sí? nueva. Pues yo les adelanto que la nueva Jerusalén es la iglesia de Cristo Jesús, que es la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, no se debe esconder. La luz no se puede esconder, pero a veces se tapa con cubierta de oscuridad, a veces se camufla en la oscuridad y se esconde. Sigan, siguiente. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. ¿Qué es un almud? Es como un cajón, ¿cierto? Como una cosa ahí. ¿Cuál es el que la luz ahí? Le ponen la luz y le pone un cajón encima. ¿Qué pasa con la luz? Se apaga. Entonces nosotros no somos, tenemos que mostrarnos. Si nos sobra el candelero. ¿No estaba el Señor Jesucristo en medio en Apocalipsis allí? Tenía los 7 candeleros, ¿no estaba ahí? Ahí es donde debemos estar nosotros. Y alumbra a todos los que están en casa. Alumbra, la luz alumbra, debe alumbrar. Nosotros somos luz, debemos alumbrar primeramente en nuestra familia, primeramente en nuestra casa, porque hay gente, hay personas que son lindos, que son preciosos, que dicen que son luz, pero aquí adentro, en una congregación o afuera, donde se abrazan y toda esta cosa, pero cuando llegan a la casa adentro, entonces ya no son luz ni son sal, sino que son ogros, sino que son violentos, sino que son todo eso. ¿Dónde podrán dar mejor concepto de nosotros, de lo que somos? En nuestra casa. En nuestra casa. Llegamos a gruñar, se dice así. Vamos a estar gruñidos, improperios, groserías y toda esta cosa con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos. ¿Ah? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, mire, alumbre a todos los que están en casa. Por eso, hermano, se debe esconder, recluir allí en la casa y no salir al mundo.
Pero de aquí salimos, ay, de aquí nos gusta venir los domingos. No estoy hablando solamente aquí, ir a la congregación y estamos nomás de bien y estamos bien. Y luego de ahí metidos en la casa o vamos al mundo y ya dejamos de serlo, ¿sí? A veces tenemos que ser sinceros, ¿sí? Para que la gente, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Recuerda que hace 8 días hablamos de las buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Hacer buenas obras con las demás personas. Allí donde el Señor nos colocó. Amén. Ahora, nosotros también el Señor nos llamó para que tomemos posesión de lo que nos pertenece. ¿Qué nos pertenece a nosotros? Tomar posesión que el diablo se robó, que el enemigo usurpó. ¿Qué es? La misma tierra, ¿cierto? La tierra es nuestra. Y dice la palabra que el mundo está bajo el gobierno ¿de quién? Del diablo. El mundo lo gobierna es el diablo. No es el mundo nuestro. Amén. No debemos ser luz allí en el mundo. Pero no nos angustiemos. Vamos a ver porque como que le estamos poniendo un umbral muy alto. Vayamos a ver cómo le hacemos. El Señor nos llamó para que nosotros reclamemos lo que es nuestro. Nuestro es el gozo, nuestro es la salud, lo nuestro son las cuestiones con las demás personas, lo social, lo económico. Mucha gente anda en la pobreza porque el diablo se ha metido en su casa y le ha robado, porque es el ladrón de todas las cosas, ¿sí? Ladrón. Pero lo que es nuestro, el diablo nos lo tiene que devolver. Amén 7 veces. Pero tenemos que ir a retomar, tenemos que ir a tomar posesión de eso. No va a ser aprendiéndonos los textos de memoria, no reprendo, porque a veces nos volvemos reprendedores industriales o profesionales de reprender, y reprende aquí. ¿Cuántos años llevamos reprendiendo y subiendo por allá las colinas y todo esto, reprendiendo al diablo y reprendo espíritu de maldad, espíritu de adulterio, espíritu de ferocidad, espíritu de no sé qué? ¿Cuántos años llevamos? Pero estamos reprendiendo. El diablo, ¿qué hará con eso? Reírse de ese cristianito, ahí, reírse. No, tenemos que ir a sacar a la gente, tenemos que tomar posesión de lo que nos pertenece. Tenemos, ¿con qué? Con nuestras buenas obras, con el poder, con la autoridad que nosotros tenemos. Diferente. Tenemos que hacer, no tanto reprender. Ese no sale así nomás. Sale porque dice, ¿qué dice la palabra para ser libres? Conoceréis la verdad. Llevarles la verdad, llevarles el evangelio, llevarles el poder, llevarles la autoridad del reino de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. A veces hay que reprender al diablo cuando sabemos que está metido, cuando sabemos el Señor y el Espíritu Santo nos guían. Entonces nosotros tenemos que ir a tomar posesión con poder y autoridad llenos del Espíritu Santo. No nos llamó para andar en esclavitud, para que volvamos otra vez al temor, no nos llamó a ser temerosos de las cosas, sino que el Señor nos dio espíritu de Poder. Pero lo utilizamos, hay que utilizarlo, no oprimiendo a los demás. El Señor nos llamó para que nosotros traigamos y entremos al mundo, pero no para condenar al mundo, ni para creernos superiores a los del mundo, porque son personas. ¿Acaso no estamos nosotros en el mundo? Y por la misericordia de Dios, la palabra y el Espíritu Santo no nos trajo y nos santificó. Entonces, si allí estábamos,
Sabemos lo que es estar allí en la cochera, no hablando de los coches, sino en la cochera de los cerdos, y sacándolos y no juzgándolos. Podemos juzgar al mundo, porque es otra cosa que nosotros como buenos cristianos, poderosos cristianos, entonces hablamos, ese gobierno es malo, ese gobierno no sé qué, y ese ministro sí sé cuándo, y bla, bla, bla. ¿Qué dice la palabra? Orar. Bendigámonos, porque quizás ellos puedan conocer a Dios. Si hay algún verdadero hijo del reino, que le lleve la palabra y no faltará. Ahora, y aquí viene ya para darle significado al título, que Dios nos llamó, escuchen, Dios nos llamó fue para influenciar al mundo con la costumbre, con la cultura, con los principios del reino de Dios. Otra vez vuelvo a repetirlo, Dios nos llamó a nosotros para influenciar al mundo con las buenas y sanas costumbres, con los principios de Dios, con las palabras que el Señor nos dice, con la forma de ser de nosotros, y no para acomodarnos al mundo, porque ese es el problema, como dijimos. Nos acomodamos a la cultura del mundo, nos vestimos como el mundo, hay modas y entonces tenemos que seguirla, hay en las redes, se dicen algunos dichos, nos acostumbramos a hablar como ellos, a vestirnos como ella, a comer como ella, entonces no nos acomodemos para eso. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo y qué hicieron sus discípulos? El Señor Jesucristo, ¿a dónde llegó? Al mundo. El Señor Jesucristo se involucró con la gente, se metió allí y confrontó al gobierno de esa época, confrontó a Herodes, a todo esto con su forma de ser, con sus palabras, con sus hechos, a la política de ese momento. Lo confrontó y con los religiosos también los confrontó. Él se metió, se introdujo, ¿qué otra palabra? Se infiltró en el mundo de allí. Y eso lo hicieron sus discípulos. El Señor les dijo, vayan. Mire cómo hizo el Señor. El Señor llamó a la gente. Llamó a fulanita, llamó a fulanita, llamó a fulanito, llamó a fulanito, llamó a esto, nos llamó a nosotros, nos llamó. Primero nos llama. Y acuérdense una cosa, muchos son llamados, pero no todos son escogidos, son unos pocos los escogidos. ¿Por qué? Recuerda que vimos mucho acerca de la siembra, de la parábola de la semilla. De ¿cuántos fueron buena tierra? Uno solo. Pero muchos son llamados, pero el Señor los llamó. Él los llamó y los escogió. Oró primero al Señor. O sea que nosotros, ¿cómo es que somos nación santa? Somos pueblo escogido. Esa cosa. Somos pueblo escogido, nación santa, sacerdocio, linaje escogido. ¿Para qué? Por propósito, ¿no? Para anunciar las virtudes. Los llamó. El Señor Jesucristo les dio el ejemplo. Sí, los llamó, los escogió. ¿Qué hizo luego, después? Los enseñó, ¿cierto? Los preparó. Luego los equipó. Primero los prepara, les dice, bueno, les habla, ustedes son esto y esto y esto, y tú eres pescador, pero yo te haré tú eres pescador en el mar, pero yo te haré pescador en el mundo, pescador de hombre. Y los llamó, los preparó, les enseñó todas las cosas, los equipó, les dio instrumentos, les dio
herramientas, les dio herramientas para que fueran, no los envió solos, sino que les dio las herramientas. Y luego los despachó, les dijo, vayan al mundo, vayan y hagan esto. ¿A dónde vayan? Métanse a las casas. Sí, les digo así, vayan por las casas, vayan por los caminos, vayan por los vallados, vayan por las parques, vayan por todo lado. Hoy día, vayan por las casas, vayan donde sus vecinos, vayan a las oficinas, vayan allí cuando estén en deporte, vayan allí cuando estén ustedes en reuniones de esto, cuando estén en reuniones de la junta directiva, de los colegios, de la junta directiva, de las, ¿cómo llaman? Las de los barrios, las juntas directivas, juntas de acción comunal. Métanse allí, estén allí. No necesitan ir a decir, Juan 3:16, dijimos, no necesitan esas, sino usted con su ejemplo, con su forma de hablar, con su forma de pensar. Y cuando haya alguna cosa que usted pueda intervenir, que esté mal hecha, usted diga, yo creo que esto no es así, es mejor así como así. Y si usted está hablando la palabra de Dios se hace sentir y convence. El Espíritu Santo convence a los que están allí. Eso se llama infiltración. Ese fue el método que siguieron los romanos para conquistar los pueblos. Los romanos hacían eso. Primero mataban los ejércitos, pero aquí con Dios no es con guerra, no es con espada, ni con ejércitos, es con guerra. Los romanos iban y llevaban su ejército y tomaban las ciudades con ejércitos, los tenían así, los apresaban y los sometían. Pero se dieron cuenta que gastaban mucho dinero, que morían muchas personas y dijeron, cambiemos nuestra táctica. Y entonces crearon lo que ellos llamaban la eclesía, también la eclesía, que eran personas escogidas, que eran personas de distintos rangos. Ellos escogían políticos, escogían médicos, escogían arquitectos, escogían ingenieros y los infiltraban en las ciudades, en las naciones. Y ellos iban a hacer su tarea, iban allí, estaban calladitos y muchas veces, no solamente en las reuniones, sino persona a persona. Eso es lo que podemos y debemos hacer. Persona, uno de estos tomaba a otro y empezaba a hablarles de lo bueno que era Roma, de lo bueno que era esto, que los convencía y se volvían romanos. No podemos nosotros convencer a las personas, cogerlos unos por uno, ir y convencerlos, no tanto echándole la doctrina, sino como les hemos hablado, con nuestro ejemplo, ¿sí? Y diciéndoles y infiltrándonos, o algunos infectan, nosotros infiltramos. Pero mire que el mundo, tal vez ya se lo había dicho, ¿cierto? Alguna vez se los había dicho que el mundo y la gente y el diablo es astuto y coge las cosas del Señor y las pervierte, pero el principio es el mismo. ¿Cómo hacen los de LGTBQ, WX y W, no sé qué? Todos estos dobles, ¿cómo hacen eso? ¿No hacen eso? Ellos camuflados se infiltran y se meten hasta que salen del y van infectando a los otros y los van convenciendo de ser esto, de ser aquello, de ser esto. Los van infectando y los van tomando. No tenemos ahorita en el gabinete ministerial, no hay un personaje de estos. No son ministro de justicia no es homosexual. Yo no quisiera hablar de todas esas cosas que hace el diablo. No están en los deportes, no hay boxeadoras en el equipo de balompié. ¿Sí o no hay? En el equipo femenino no hay las chicas que juegan
con su novia ahí al lado, y las novias van y le hacen barra, y todo eso. ¿Qué están haciendo? Siguiendo los mismos principios. El Señor enseñó, pero pervirtiéndolos. ¿Y nosotros qué? Encerrados, camuflados, callados, temerosos. ¿Estará contento el Señor? Ahorita, miren esto lo que están haciendo. Entonces, cuando tuvimos una reunión con los pastores, uno de ellos decía, ¿y qué pasó? Nosotros cuando estuvieron en las elecciones fuimos a la Plaza de Bolívar y oramos y ayunamos y todo esto impidiendo a Colombia y todo impidiendo. ¿Y qué pasó? Lo contrario de lo que nosotros habíamos orado, pedíamos que no fuera el tal. ¿Y qué pasó? ¿Acaso Dios no nos oye? ¿Será eso así? ¿O es porque no hicimos lo que el Señor nos mandó a hacer como iglesia, como reino? ¿No fue por eso? ¿Por estar recluidos, por estar callados? Muchos ni votaron. Muchos cristianos ni votaron. Pero lo peor es que muchos votaron por el que no debían votar. ¿Por qué? Porque el mundo los atrajo, porque eran religiosos, porque no pertenecían al reino, en fin, todas esas cosas. Y esto nosotros tenemos que hacerlo, pero trabajando de la mano con el Espíritu Santo. Amén. Y haciendo las cosas. No le dijo Pablo que él sí entendía las cosas, no le dijo a Timoteo, esto que yo les enseño, eso está en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Sí, en 2, 1 de Timoteo, sí. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a otros hombres fieles para que sean idóneos, para que enseñen también a otros, y estos a otros, y estos a otros. Eso se llama infiltración. Nosotros tenemos que infiltrar. Ya no nos resultó que nosotros salimos y predicamos en la plaza de que Cristo es el, pero no somos comunidad del reino, no somos ejemplo, no seguimos las instrucciones, no trabajamos con el Espíritu Santo, porque muchas de las cosas que hicimos en la iglesia, en la congregación, muchas de las cosas eran prácticas humanas, eran, ¿cómo llaman? Métodos humanos. Una iglesia organizada, y eso se llama una iglesia institucionalizada, es decir, que ya se sabe qué va a hacer y que es de fulano de tal. Una iglesia que tiene un pastor organizado, sabe todo esto, bien organizadito, entra aquí, y cuando usted entra, entonces tiene que pasar por acá, y entonces ahí tiene que aprender esto, y luego tiene que pasar por acá, y luego tiene que pasar por acá, y le dice, usted tiene que servir a Dios. Y entonces, cuando nosotros decimos servir a Dios, ¿a qué? ¿En qué pensamos? ¿En qué pensamos? Que yo entonces voy a ser el que cuida el parqueadero, voy a ser el que me pongo el uniforme y voy y los ayudo a entrar y les digo, hagan aquí la fila, hagan esto. Eso es el concepto que se tiene en la iglesia religiosa de servir a Dios, es servir dentro del templo. Y es una mentalidad de templo, es una mentalidad encerrada, mientras que la mentalidad del reino es afuera. Nuestro púlpito es el mundo, no adentro. En la iglesia religiosa dice, atrae a la gente, vengan, 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 vengan. Pero en el reino, salgan, salgan, salgan. Mientras otros sabemos que servir a Dios es servirle en la causa de Cristo Jesús. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? A salvar al mundo, a sacar a los perdidos, a sacarlos de las tinieblas y trasladarlas al reino de su amado Hijo. No trasladarlas al templo, no trasladarlas a una iglesia, no encerrarlo, no estar allí metidos ahí
y están metidos ahí alabando y cantando, y aquí estamos cantando los domingos preciosos, y afuera en el mundo están en fiestas, en cabalgatas, en todas esas cosas, tomando y bebiendo y siendo adúlteros y todas esas cosas. No es así. O me puse muy trascendental, o lo que yo estoy diciendo es mentira. ¿Sí? Estoy diciendo mentira, o estoy echando contra alguna entidad en particular. No, son cosas que hicimos mal, que estamos rectificando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo mismo. Las personas. Esto es lo que vamos a hacer, hermanos, escuchen. Tenemos que preparar a las personas. Llamarlas, como quieran llamarlas, obreros, o llamarlos líderes, prepararlos. Llamarlos a ver los que estamos preparados, como dice alguna palabra, preparados enteramente para obras buenas, prepararlos. ¿En qué? En las cosas del mundo, en las cosas de la misma sociedad y en el conocimiento de Dios. No solamente en lo espiritual, sino en las cosas de la sociedad. Que el que es médico, entonces también alumbre allí con los médicos, y que les enseñe a otros compañeros también, y hablen de medicina, y hablen de las cosas, y hablen de bien a las demás personas, pero con su ejemplo muestren a Cristo Jesús. El que es ingeniero, el que es arquitecto, el que es odontólogo, el que es empleado, el que es ama de casa, también lo mismo allí donde el Señor nos colocó, porque el Señor no se equivocó cuando nos hizo esto, nos hizo profesionales, o nos colocó en el barrio tal, o nos colocó allí en el asentamiento tal, nos colocó. Todo tiene un propósito. El Señor creó así las cosas, el Señor creó al hombre y a la mujer en Edén. ¿Para qué? Para que se unieran, los bendijo, los casó, y luego les dijo, multiplíquense. ¿Para qué? Para que muestren mi carácter, para que vayan y lleven mi naturaleza, pero que estén bajo mi gobierno, no bajo el gobierno despótico del mundo. Eso es lo que nos llamó el Señor. Pero nosotros nos convertimos nos dejamos meter el espíritu del mundo y el espíritu religioso, y pensamos que con cantar y que con todas estas cosas estamos siendo del reino y que nos vamos para el cielo. Ellos nos van para el cielo, están esperando que nos vamos para el cielo. Nosotros no nos vamos a ir al cielo, porque nuestro lugar es aquí en la tierra. Lo que la Biblia llama cielo no es lo que se ve allá. Lo que la Biblia llama cielo es el mundo espiritual. Lo que la Biblia habla de cielo es la dimensión invisible donde Dios se mueve, es el cielo. El cielo está en Dios, es Dios. ¿Sí? Mientras unos van para el cielo, el Señor Jesucristo va a venir a la tierra, o vino a la tierra. ¿Sí? Nuestro lugar, dijo, los cielos le pertenecen ¿a quién? Los cielos le pertenecen ¿a quién? A Dios. Pero la tierra se la ha dado a los hombres. Nosotros vamos a estar aquí en la tierra, no nos vamos a ir en el cielo. Más bien el cielo va a bajar a la tierra. Y aquí va a ser, vamos a tener cielos nuevos y tierra nueva. No se va a destruir. El Señor no va a destruir la tierra, sino que la va a renovar. Así como nos ha renovado a nosotros. Pero nuestro lugar aquí, porque el Señor, que se llama Emmanuel, es Cristo con nosotros. Cristo va a venir aquí con nosotros. ¿No dice así la palabra? Que Él reinará en medio de nosotros. ¿No dice así? Él creó la tierra no para destruirla, sino para que la habitemos, para que estemos aquí. Y ahí sí de verdad que vamos a vivir, no solamente sabroso, sino que vamos a vivir con gozo, con poder, con la presencia. Lo más gozoso es estar con el Señor. ¿Sí? ¿Amén? Bueno, gloria a Dios. ¿Y cómo vamos a hacer? Entonces, para que no nos afanemos, no nos angustiemos, que yo tengo que salir de aquí y entonces tengo que ir a hacer luz y esto como lo hago allá, y entonces seguimos recorriendo. Mire, vamos a preparar a las personas. Las vamos a equipar, vamos a hacer el equipamiento.
poder, la autoridad, los dones del Espíritu Santo, porque trabajamos en compañía con el Espíritu Santo, preparándolo para toda buena obra. Y toda buena obra no es solamente espiritual, toda buena obra es fuera también. Preparados para toda buena obra, para toda profesión, para todo, para ser allí luz y sal. Entonces, ¿cómo nos vamos a preparar? Si yo, cuando terminemos, porque voy a seguir unos domingos más hablando acerca de comunidad del reino y acerca del reino de Dios y acerca del nuevo pacto, que es diferente al antiguo pacto, acerca de la resurrección de Cristo, que es el poder de Cristo Jesús vivo que vive hoy, no que murió, que va en la cruz. Hablar acerca y aprender acerca de todas estas cosas. Después que los domingos y que ya tengamos algunos que quieren y si traen a más para que aprendan de esto, entonces estamos siendo preparados y vamos a empezar a hablar de lo que es el reino en sí y damos las lecciones. Aquí vamos a estar, Lina María nos va a filmar y vamos a estar con el Espíritu Santo y vamos a aprender de lo que es el reino y esas enseñanzas y eso que han recogido ustedes cada uno lo pueden llevar a su casa en un CD o en una USB, en una memoria, y usted va y coge a una persona, invita a su casa a uno o dos, y después de que lo haya entrado en amistad, y les pasa el Señor los va a escoger, porque el Señor dice que agrega a los que han de ser de la iglesia. Se le da ese video, esa enseñanza, y ahí poco a poco vamos sacando a aquellas personas que van a salir al mundo, hasta que llenemos, escuche bien, hasta que cada casa de Sogamoso sea una iglesia y sea una comunidad de reino. Amén. Será imposible eso, y necesitamos también mucho reino. ¿Qué tal? Cada casa donde Cristo sea el rey y el gobernador. ¿Por qué? Será muy difícil poner un video, será muy difícil poner una enseñanza en un CD, en una memoria, porque a veces hemos hablado tanto y seguimos lo mismo. Entonces creo que el Señor nos ha colocado en algo diferente, pero trabajemos con el Espíritu Santo. Y ahora pongámonos de pie, por favor, y pidámosle al Señor, digo, Señor, sople en nosotros. Miren, también hemos venido aprendiendo, hemos dicho, no necesitas de cantar y decirle cuando su mente y está cantando supuestamente al Señor, pero sus pensamientos están en otro lado y no se hace con espíritu. Dejemos ahorita, vamos a volver a escuchar, Espíritu Santo, sopla en mí, pero bueno, si quieren cantar, cántenlo, pero si no, déjese llevar y sienta la presencia, que el Espíritu Santo sople en nosotros, porque está aquí el Espíritu Santo. Entonces, usted puede levantar las manos. Sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla
Muchas cosas pasaron, dejémoslas atrás. Que viene algo nuevo, algo grande, poderoso, de parte de Dios, primeramente para su iglesia, para nosotros, para todos los que aman a Cristo Jesús, que se va a extender al mundo entero. El mundo cambió de alguna manera, pero el verdadero cambio lo tiene Dios ya preparado. Amén. Y nosotros somos instrumentos de Él. Y vamos a ser partícipes de ese mover del Espíritu Santo en el mundo entero. Bendiciones, hermanos. Saludémonos. Gloria a Dios.